Yo no lo Todavía tengo que descarto decirlo. tampoco. Ok. ¿Y qué se imaginan de la psiquiatría? Porque hasta ahora han visto poquito, pero cuando somos estudiantes de medicina tenemos un preconcepto armado de qué es la psiquiatría. ¿Qué se imaginan? Lluvia de ideas. No, no sé, o sea, más que nada en ámbito de consultorio, sé que hay distintas maneras y abordajes, o sea, no solo en consultorio, también lo que es hospital, hay muchas derivaciones mismo de que capaz un paciente en guardia se deriva sin necesidad de ser un paciente con, no sé, algún diagnóstico de esquizofrenia o algo así, como cosas grandes, por decirlo entre comillas. Eh, pero también estaba esperando cursarla como para entender y descubrir de qué se trataba bien la materia o la especialidad. Bien, Milagros, y para todos. Nosotros, cuando yo estudié en La Plata, no estudié en la UBA, y me hicieron cursar psiquiatría en el Hospital Romero. Muchos lo conocerán, es un hospital que está cerrado desde el año 2016 aproximadamente por los derechos humanos, y en pos de eso sale la Ley de Salud Mental, de los que todos habrán escuchado en los noticieros que hablan, que se propone el cierre de los monovalentes, estos hospitales neuropsiquiátricos, privados y públicos. Ahí estamos. La psiquiatría tiene un abordaje muy grande. Cuando uno piensa en psiquiatría cuando está estudiando medicina es el loco y no hay más que ese campo laboral. La realidad es que estamos en hospitales generales, en instituciones privadas generales y estamos en instituciones monovalentes también. Privado, público, consultorio externo, hospital de día, sala de internación a corto plazo, de hombres, de mujeres, eso se tendrá que cambiar en algún momento. Salas de internación a largo plazo, pacientes muy crónicos, el Borda está pleno, alguno debe conocer el Borda por salud mental, calculo. O sea que también sacar a esos pacientes de un lugar donde viven hace 40, 50 años es algo muy, muy raro, muy loco de pensarlo. ¿Por qué? Porque ellos se enferman en una sociedad y van a vivir a un lugar donde más o menos están organizados. Entonces hay que plantearse un montón de cosas en los monovalentes puntualmente. En el Hospital General el Evita es un lugar de referencia, sabrán, es un hospital que tiene guardia de psiquiatría y es el único hospital que tiene guardia de psiquiatría en zona sur, y les diré que en la provincia de Buenos Aires. Cava es otro país, porque ellos tienen el Borda, el Moyano, el Tobar García para los chicos, todos los hospitales generales tienen equipo interdisciplinario de guardia, pero Levita es el único, el resto, Gandulfo, Ñatibia, San Martín de la Plata tiene algunas camas, el Rossi no tiene camas, y nada más. Bahía Blanca y toda esa gente no tiene dónde ir. Entonces terminan en Evita Lanús. Por eso el hospital desborda. Dudas que tengan, cosas que quieran saber, obviamente pregúntenlas. No tienen por qué saber psiquiatría, es otro idioma, es otra cosa. Nos dedicamos, si bien estamos dentro de la medicina, vemos al sujeto como un todo sumado a su capacidad intelectiva, afectiva, emocional y todo lo que implica la mente y el cerebro, que cada vez tratamos de que sea más unido mente-cerebro y que no quede la mente para el psicólogo y el cerebro para el neurólogo. Tratamos de complementar un poco de todo. Yo les voy a dar anorexia y bulimia porque estuve en el Borda durante 4 años haciendo, además del curso superior, anorexia y bulimia en el servicio de Persano. Les voy a dar la clase de crisis vital y me gustaría darles la de depresión el día miércoles, que tienen el audio de la autora España, otra docente que decidió mandar audio, como los de neurosis. Si tienen dudas me las preguntan, no hay problema. Yo les digo, yo sé que no es fácil. A los residentes nos lleva 2, 3 años hablar un idioma del que venimos de otro palo. Es muy difícil a veces. Entonces, si no entienden, pregunten, no tengan vergüenza.
A grandes rasgos, nosotros los psiquiatras copiamos algunos términos del psicoanálisis para poder apoyarnos y explicarles cosas a los estudiantes. No es lo mismo ser psiquiatra que ser psicoanalista, y no es lo mismo ser psicólogo. Cuando ustedes escuchen que un psiquiatra es psicólogo, o tiene las dos carreras o está mintiendo. Y en uno tiene que elegir qué hacer. Si va a dedicarse a la farmacopea o se va a dedicar a hacer terapia con un paciente. El objetivo de la materia principalmente es que sepan distinguir dentro de la rama de la medicina que elijan cuando algo no suena bien. Hay algo que no les va a cerrar, un diagnóstico hasta les diré visceral, estomacal, digan, bueno, no, esta persona tiene que ser derivada, ¿sí? No se tienten a medicar con psicofármacos, eso no está bien, sobre todo las benzodiazepinas, que hoy son como pan caliente, a la gente le encanta, porque generan deterioro cognitivo a largo plazo. Entonces tengan mucho cuidado con esas cosas, son drogas de consumo también, igual que el viperideno. Ya cuando tuvieron fármaco ustedes, no. Sí. Bueno, van a ver que hay muchas cosas que se snifan, como la quetiapina, el divalproato. Entonces, nada, no se tienden a prescribir psicofármacos. El objetivo, ya les digo, es esto, tener el mínimo conocimiento, es decir, acá hay algo que no está bien. Con eso nos damos por hecho, ¿sí? El final, la doctora Brenda Maggio tenía muchas dudas, yo pensé que eran de ustedes, pero no, parece que ella quería rendir de nuevo. El final es oral, mediante esta vía, que es hermosa, que nos brinda Zoom, y lo suele tomar el doctor Gustavo Rodríguez, la doctora España, y el año pasado tomé yo final. No se preocupen, es simplemente preparar un tema, no se escapa de las clases, como les puse brevemente en el WhatsApp. El libro de Lidia Rincón yace desde hace 100 años, que es la edad que tiene la señora. No lean Kaplan porque es un montón, pero mínimamente lean los Power por una cuestión de respeto, y si no entienden, pregunten. Bueno, ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran saber? ¿Menos mi edad? Bien. Bueno, muchachiños, vamos a ver la clase de crisis vital, ¿sí? Cuéntenme qué especialidad van a elegir, mientras tanto, mientras busco el Power. Ay, no la puedo compartir, qué porquería. Doc, yo tengo una consulta. Sí, obvio. Todavía Dime. no sé qué especialidad voy a seguir igual, pero nosotros algunos de los chicos cursamos en otro carril y estamos cursando dermato al mismo momento. Sí. Y teníamos la duda de que, porque con la doctora España creo que habíamos hablado, que nos incluyó, por el tema de las asistencias, o sea, de tomar lista. Nosotros algunos días cursamos dermato también a la mañana y tenemos ese miedo de que quedemos libre de esta materia, que no queremos, y la idea nuestra era que ver las clases después, o sea, a la tarde. Hay días que podemos verlo a la mañana, pero hay otros días que no. Entonces no sabemos cómo hacer con ese tema, o sea, si es, porque las clases las vamos a ver claramente, pero el doctor Rodríguez creo que era, nos había dicho que nada, como que nos arreglemos con dermato, pero no sabemos cómo hacer nosotros. Claro, o sea, son solo 3 clases y tenemos, o sea, una es el final que tenemos el viernes, entonces no podemos faltar a dermato, y el jueves nos hacen hacer el prefinal, y bueno, y el miércoles coincide el horario, pero son solo 3 días. A ver, esperen un cachito, que busco el cronograma. Rodríguez le va a pedir cosas, esto entre nosotros, secreto profesional, al gas. Así que no se hagan drama.
El miércoles ustedes tendrían el audio de la doctora España. ¿No? ¿Y a qué hora ustedes? A mí esa clase me gustaría dárselas porque es como hablar de dermatología y no darles melanoma. Es como hoy la sociedad está parada en este lugar, la depresión es algo fundamental, pero no solo por psiquiatría. Ustedes van a tener un paciente hipotiroideo y el síntoma va a ser depresión, ustedes van a tener un paciente demenciado y el síntoma va a ser depresión. Entonces, es una clase fundamental. El miércoles, ¿a qué hora ustedes podrían? Yo no El los tema quiero es joder, que lo que es el rendir. miércoles, o sea, Sí. nuestro carril, el problema es que el miércoles justo tenemos en diferentes horarios, entonces complica en coincidir, pero el otro carril, si no me equivoco, alguno dígame, creo que pueden todos a la mañana. Sería Sí. una vez Yo que no, nosotros tenemos que yo ver no la clase grabada. no tendría problema en grabarla, doctora. O sea, el otro carril está. Si quiere la Bien. grabamos y después se la pasamos al otro carril. No hay problema. Y cualquier cosa después le preguntamos si tenemos dudas. Es que sí, porque esa clase, ya les digo, es troncal hablar de depresión más que esta clase de crisis vital. El jueves tendrían con el doctor Rodríguez. Y el viernes conmigo. ¿El viernes a qué hora rinden? El viernes rendimos a las 8:30, pero no sé, o sea, a las 8:30 estamos citados, pero entre que chequean la documentación y empieza el examen no sabemos más o menos a qué hora terminará, la verdad. Bueno, Podemos si hacer eso, quieren. doctora. Si a usted no le molesta, le grabamos la clase que usted dé y se la pasamos. No, chicos, yo la clase es más, les paso el power, es lo de menos. El tema es que si en el transcurso de la clase surjan dudas, ustedes puedan sentirse libres de preguntar. De hecho, el viernes yo tengo un inconveniente porque tengo pacientes citados y no me di cuenta, la hora de la clase. Pero es algo que nosotros lo podemos coordinar, no es algo que yo les voy a tomar lista. La idea es que ustedes puedan, es esto, brevemente entender la materia y sacarlo, lo troncal de cada cosa, nada más. Nadie los va a desaprobar. A ver, no sé, capaz que a Rodríguez se le cruza el coágulo, pero no es un tipo que desapruebe a la gente ni que... El objetivo de los psiquiatras no es destrozar al alumno, no es como otras materias. Hagan una cosa, pónganse de acuerdo ustedes, o doy la clase a la mañana, o la doy a la tarde, o me ofrezco hasta el sábado a la mañana, más de eso no puedo. Pero ustedes, fíjense entre ustedes, pónganse de acuerdo y me dicen... Quizás a la tarde creo que estaría bueno porque podemos, viernes, pero viernes a la tarde creo que podemos todos. Bueno, yo sé que es un replanazo para un viernes, pero ¿en qué horario? A las 9 de la noche una copita de vino. Díganme ustedes si yo me acomodo porque a la tarde puedo. Si quieren pensarlo o me lo dicen ahora. No sé si alguno A la tiene hora que que dar clases quieran. o algo, pero creo que podemos todos. No sé si alguien quiere decir. Me La parece que otra la doctora, doctora eso. Brenda había dicho el viernes tenemos a la tarde, a la mañana una clase. Sé que a la tarde había dicho A las la doctora Brenda de 17 ver. dijo que les iba a dar a las 17 trastorno bipolar. Eso sí, sabía. Pero no les va a dar no les va a dar la clase. Lo que va a hacer Brenda es una clase de consulta. A mí me gustaría darles la clase de bipolaridad. Si llegamos un poco a hablar hoy de eso, porque crisis vital es corto, y de última suspendemos la clase de magio y les doy yo directamente, porque si no... ¿Les parece? Bueno, está bien. Aprovechar, Sí, si no tengo quieren la problema, no damos sé mis compañeros. después de almorzar a las 2 de la tarde y listo. Tranqui, se preparan un mate, se relajan los que rindieron. Gracias, doctora. Sí, a mí me Les parecen propongo clases súper interesantes como para perderlas y no tenerlas y tener que leerlas por mi cuenta. Siento que son re interesantes las clases de esas justo. Sí, por eso, porque además con los ejemplos y todo, si la quieren grabar, siéntanse libre, graben, a mí no me molesta, todavía no soy famosa, cuando lo sea, sí. Ahora no.
Hagamos lo siguiente, les propongo las dos, pero si no llegan, si ven que se extiende, qué sé yo, lo acomodamos en el transcurso. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto, sí. Sí, gracias, Doc. Ok. Nuestro Sí, envío era ese, gracias. que nos tomen lista y que, viste, no, capaz no podamos estar y no podamos justificarlo, pero por el simple hecho de que estamos cursando otra materia nada más. Por eso les dije, el doctor Rodríguez va a pedir cosas como nos pide a todos, y la verdad que hay cosas que son imposibles. Es así, no. Y uno lo entiende, nada, no se enloquezcan con los presentes. A ver, sabemos que tienen que rendir. Él sabía de esta situación porque me lo planteó, pero no sabía ni cuándo era, y como soy la que organizo y tengo que dar estas clases, despreocúpense, yo no voy a pasar lista porque me parece que es el compromiso de cada uno. Sí se nota, y ustedes cuando ya son casi médicos, ustedes van en la calle y ven una persona con una hernia inguinal, porque inguinal umbilical, que se le nota tras la remera, ustedes ya hicieron un diagnóstico. Cuando uno va a tomar final es lo mismo. Uno ve quién leyó algo, quién se preocupó por algo, solo en ese instante, más allá de que la nota es un accidente geográfico. Pero si el alumno que no escucha y no entendió o no preguntó, uno se da cuenta, ¿sí? Entonces ya es responsabilidad de ustedes son adultos, uno no tiene por qué andar persiguiéndolos con un presente. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Doc. No, de nada. Bueno, yo como verán no tengo nombre, me hago llamar Mora porque mi nombre es muy feo, así que cuentan conmigo para lo que necesiten de ahora en más, personal o no personal. Yo en el hospital tengo vida media corta, el doctor Rodríguez no está al tanto, así que después cuando lo ponga al tanto se los cuento. Pero bueno, vamos a tratar de que esto sea lo más ameno posible. Vamos a hablar de crisis vitales. ¿Alguno tiene una idea de qué es? Son como, lo que recuerdo de salud mental, como momentos en la vida que, bueno, como el nombre le dice, generan una crisis y algún cambio, como que marcan la vida. Exacto. Básicamente es eso, es el momento de la oportunidad de poder modificar algo o no en el ciclo de la vida de las personas. Desde la gestación hasta la muerte, claramente lo muestra la foto. De acuerdo al autor que lean, van a ver que hay, no sé, Erickson habla de 8 etapas y Lía Rincón te habla de 4. Estos son una serie de cambios o estadios que transcurren desde el nacimiento hasta la muerte. El Power, recuerden que se los paso, no se preocupen, ¿sí? ¿Qué es importante? En todo lo que hagan, siempre es importante tener el contexto del paciente en donde está inmerso socialmente, su aspecto psicológico y su biología, ¿sí? No es lo mismo hablar de un niño, de un viejo, de un adulto joven, y si tiene una patología de base o no la tiene. No es lo mismo un paciente con un retraso mental, un esquizofrénico, un distímico, ¿sí? Una paciente melancólica. Entonces, todos esos aspectos es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué dice la experiencia? Que cuando, por ejemplo, para hablar puntualmente de los pacientes mentales, cuando uno tiene un paciente con un retraso mental, ellos se adaptan muy mal a los cambios. Nacimientos, muertes, mudanzas, visitas. Entonces uno tiene que estar alerta, porque esas crisis vitales no van a ser vividas igual que alguien, vamos a ponerle muchas comillas, es normal o se considera neurótico. ¿Sí? La salud mental es la capacidad de adecuarse y sobreponerse a los cambios y los variados desafíos que proponen distintos momentos del ciclo. Y a su vez son el resultado. Son el resultado por esto, el que se adapta y el que no se adapta. ¿Sí? No todos tienen la misma capacidad o la misma forma de adaptarse. Ustedes se habrán escuchado que cuando fallece alguien se dice que es cuestión de tiempo, que el tiempo hará lo suyo, que el tiempo calmará estas cosas. A veces sí, a veces no. Entonces ahí aparece la figura del duelo patológico. Duelo patológico aparece, hoy se dice que después de los 2 años. La verdad que uno lo va viendo, si va resolviendo o no va resolviendo.
Y va a depender de esto que dice abajo en color, de la enfermedad, que puede ser el fracaso de este desafío que la vida pone, sea esperable o no esperable. De hecho, cuando uno habla de los pacientes mentales, de los esquizofrénicos, por si no recuerdan o no saben, vamos a hablar de 3 cosas básicas, porque si no, son términos que por ahí uno los tiene naturalizado y el común denominador de la gente no. De ahí tomamos el psicoanálisis. Nos apoyamos ahí para poder explicarles que hay 3 diagnósticos mentales que uno hace rapidito: la psicosis, la neurosis y la perversión, o el psicópata, ¿no? Ese campo es otra historia. La gran diferencia que ustedes deberían más o menos pesquisar es la diferencia entre la psicosis y la neurosis. La neurosis son los sujetos que somos considerados normales. De poetas y locos todos tenemos un poco, o sea que nadie es normal. Por eso le digo que todo eso va en comillas. Todos tenemos algo. Un poquito de fóbico, un poquito de ansioso, un poquito de paranoico, ¿no? En el caso de la esquizofrenia es como la reina de la psicosis. Las psicosis son un montón. Hay episodios psicóticos breves, esquizoafectivo, los esquizofrénicos, a ver, ahora no me sale otra, la foliedux, que es el delirio compartido, los trastornos delirantes, los crónicos, eso lo van a ver con Rodríguez. Pero cuando hablamos de la esquizofrenia es la estrella de la psicosis. La diferencia radical entre la neurosis y la psicosis es que el psicótico tiene una ruptura con el mundo compartido, con el mundo real. Uno a veces dice, no, porque ellos están en su mundo, el famoso loco. Sí, está en su mundo, es una realidad paralela en la cual están inmersos. Hay una ruptura con el mundo real, básicamente. Cuando uno ve las crisis vitales, ellos tienen otra forma de adaptarse o de relacionarse o de no adaptarse. Ahí decimos también que vieron que yo les dije como que la enfermedad es quien los expulsa, o sea, los expulsa de la sociedad, están fuera de un sistema y vienen de una sociedad que los enfermó. En realidad es porque ellos no se pueden adaptar y porque desde la sociedad que nos consideramos normales escapamos de lo que desconocemos, tenemos miedo a enloquecer, eso es algo que nos pasa a todos. Entonces, la enfermedad es la respuesta a estos procesos, ¿sí? Si voy rápido, me dicen. Si nos quedamos sin tiempo, se conectan de nuevo, ¿sí? Bueno, esto es el modelo del desarrollo, ¿no? Desde que somos bebés hasta la adultez, vamos a tener ciertas crisis. La primera crisis que tiene el ser humano es nacer, básicamente. Y eso lo habrán visto en salud mental, ¿no? Que es adaptarse del medio líquido al medio gaseoso, ya nacer ya es una crisis. Y esto que dice al final, ¿no? Cada etapa tiene sus propias condiciones, sus propios recursos, sus pruebas, sus demandas, ¿no? Estamos todo el tiempo a prueba. Obviamente necesitamos las crisis para poder desarrollarnos como personas, para poder crecer, pero si eso no ocurre, nos quedamos detenidos en una etapa. Si alguno va a hacer pediatría, lo va a ver. Cuando el niño no solo se detiene en adelgazar o engordar o en altura, no, sino que ustedes van a ver que hay juegos a los que no participa, puede que no sea sociable, puede ser que no se adapte a la etapa del jardín porque llora, porque no se quiere quedar, puede tener un retroceso en el crecimiento, la separación de los padres, ¿no? Como que los que van a hacer pediatría o van a trabajar con niños también lo van a ver. Y hay que estar atentos. No todo se medica, pero bueno, por ahí amerita una consulta, ¿no? Que tenga un apoyo desde salud mental. En este dinamismo, ¿no?
nosotros siempre los seres humanos tratamos de estar estables y nos tendemos a negar al cambio, pero bueno, es esto, la estabilidad es inestable y los cambios a menudo los resistimos, sí, por supuesto. De hecho, ustedes cuando pasan de la secundaria a la facultad, es todo un tema. Estás en otra dimensión, es como que pasás a otro universo. Se van a recibir y van a decir, ¿y ahora? Bueno, está bien, tenés la residencia, el posgrado, la concurrencia, lo que ustedes quieran hacer, pero viene la especialidad. Listo, 4 años garantizados adentro de un sistema. Se van a punto de terminar la residencia o lo que sea que hagan, a decir, ¿y ahora? Y es constante. Y una vez que estás en el laburo, conseguiste el cargo en el Evita, 4 años después, te sale otra propuesta y decís, ¿y ahora? Y así estamos, todo el tiempo, ¿no? Y eso es la capacidad de adaptación. Entonces, una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización. Tiene que ser temporal justamente ¿para qué? Para poder desarrollarse, poder crecer y poder evolucionar. Si no, hablamos de detención de nuevo y probable patología después. En ese momento de crisis, ahí sí hay incapacidad para abordar las situaciones particulares utilizando los mecanismos que sabemos que siempre usamos. Pero en algún momento los tenemos que resolver. ¿Sí? Esto es una oportunidad, sí, por supuesto, oportunidad de crecer y desarrollarse. Y la crisis nos va a permitir reflexionar y buscar opciones, buscar alternativas. Esto también va a variar de acuerdo a la etapa de la vida en la que estemos y de acuerdo al recorrido que tengamos. Ustedes no van a tomar las mismas decisiones hoy que las que hubiesen tomado hace 10 años atrás y probablemente lo que van a tomar dentro de 10 años más. Y esto es lo que le decía, que por ahí el libro de Lía lo divide en tres etapas, en 3 periodos, el infantil, adolescente, adulto, es muy sucinto, pero si ustedes leen a Erikson lo divide en 8 y es mucho más complejo, porque él habla de cuál es la crisis puntual, cuál es el método, el mecanismo por el cual lo resuelve, cuáles son sus virtudes, sus defectos, bueno. Pero para no enroscarlos, nada, es esto básicamente. Hay movimiento, obviamente, emocional y psicológico, que esto sobreviene en un periodo de crisis, como siempre, sean internos o externos. Hay que llegar a enfrentar la estructura mental y emocional, y de eso va a depender qué recursos mentales tengamos, obviamente. Cómo nos hayamos construido. Vieron que el psiquismo, eso lo habrán visto en salud mental, es una construcción que se construye a través del mundo externo. Más allá del nombre del padre, la teoría del apego y todas estas cuestiones, también hay algo interno que hace que el sujeto se amarre de ciertas cuestiones y se desamarre de otras. Esto, vamos a estar a prueba durante ese periodo de crisis. Ahí salieron 2 alumnos, ¿puede ser? Sí. Perdón. Bueno, ¿qué vamos a sentir a nivel emocional? Sufrimiento, tristeza y angustia. Y algunos pueden llegar a somatizar. Habrán escuchado de la famosa crisis de histeria y otros sinónimos. En realidad son trastornos somatomorfos o crisis conversivas en su nombre, digamos, científico. Para no decir ahí viene el síndrome H, porque suena bastante desagradable. Hay una frase que siempre utilizamos en la guardia y es: la histérica también sufre. Histérica en femenino, pero últimamente tenemos el grupo masculino también. Eso es un tipo de somatización. Ya en la psicosis es más complejo. Esto que le hablaba de los pacientes con retraso mental, si bien pueden tener episodios psicóticos o no, esta mala adaptación al medio hace que estos pacientes puedan tener episodios psicóticos. Un episodio es algo que empieza y termina, no es que va a estar el episodio mucho más tiempo. Sí, obviamente, si no es tratado y no es medicado, llegamos a un caso televisivo, porque
digamos, la crisis va en aumento, el episodio va en aumento y cada vez se agrava más. Pero cuando vean esquizofrenia, vamos a ver los fenómenos sensoperceptivos, ¿sí? Y esto puede reagudizar, cualquier crisis vital puede reagudizar un episodio psicótico, o lo puede desencadenar, básicamente. Y esto va a depender, obviamente, de esos recursos adaptativos. Evolutivas son estas, las inevitables, las que nosotros, esto que les decía yo a ustedes, del secundario pasas a la facultad, de la facultad después pasas a la resi, esto no lo podemos frenar, o sí, pero no es lo esperable para alguien neurótico. ¿Sí? Hay crisis que son, digamos, las tenemos que esperar. Nacer, adolecer, ser joven, la edad media, ser viejitos. Y las situacionales son las repentinas que, bueno, uno no las quisiera, pero existen. La separación, la muerte, las enfermedades crónicas, un nuevo trabajo, el fracaso económico, una pandemia, ¿no? Conocernos vía Zoom ya no es lo mismo. Pero nos tuvimos que adaptar. El año pasado fue muy revolucionario, este año ya estamos más aceitados, ya bajó bastante la ansiedad y la angustia. Bueno, esto es para que las tengan, cuáles son las evolutivas y cuáles son las situacionales. Las crisis ocurren en distintas etapas, obviamente. ¿Sí? Hay tensión al inicio. Ustedes habrán visto las etapas del duelo, ¿verdad? Este dibujito lo conocen. Es muy genial. ¿No? Donde viene la crisis, hay mucha tensión en ese momento, hay mucha tristeza, mucha angustia, enojo, mucho enojo. Uno no cree lo que pasó, no entiende por qué en este momento, por qué a mí, por qué ahora. Y después se termina en esa etapa de depresión, ¿no? Donde ya el estado anímico cae en lo profundo del pozo, para después poder salir. Si es que se sale, porque si no se sale, ahí es donde aparece la salud mental para poder brindar esa salida. También va a depender de la estructura mental del sujeto. Y después viene esta etapa de resignación, en donde ya empezamos a aceptar lo ocurrido y, si Dios quiere, aprender. A veces las personas no aprenden, entonces vuelven a caer en el mismo lugar. Bien. Como verán, la clase es corta, porque, digamos, es algo que lo van a ver, que lo viven ustedes como personas, y que además las crisis que son situacionales, todos las hemos pasado de distinta manera. Entonces, son cosas que ustedes las pueden experimentar, saben de qué se
Bueno, creo que estamos la mayoría, ¿sí? Esto, brevemente, a ver. Esto que le estaba diciendo, que las crisis son inevitables, ¿sí? Y hay que aprovecharlas para, en el caso de los que somos neuróticos o nos suponemos serlo, para crecer y tratar de aplicar todos los recursos mentales que tengamos. Claramente, si están haciendo una carrera universitaria, tienen recursos mentales para afrontar cada final, cada fracaso, la frustración, digamos, pero más allá de nosotros, para que nuestros pacientes uno los pueda ayudar. Hagan la rama de la medicina que hagan. Generalmente acompañamos a los pacientes muchos años, no solo los psiquiatras, sino, bueno, por ahí los cirujanos no, puntualmente no, pero el resto de las disciplinas médicas sí. Y es bueno. Y los cirujanos asimismo, bueno, en el Levita hacemos mucha interdisciplina, que es otro campo de la psiquiatría, la interdisciplina. De hecho la doctora Yosida es quien lo hace en el Levita. Trabajamos con todos los servicios cuando hacemos interconsulta, perdón, no interdisciplina. Y uno puede explicarle a los colegas cómo manejarse, porque uno no está libre tampoco de que lo angustie una situación de enfermedad de un paciente, o cuando, no sé, por ejemplo en diabetes muchas veces nos llaman para decirle a un paciente que va a ser amputado, porque el paciente no quiere, el paciente se niega, y que el colega entienda que, bueno, que hay derechos de paciente, que el código de ética todos lo tenemos sabido y aprendido, y los derechos de la ley de derechos del paciente también, que el paciente tiene derecho a elegir, pero el que está sufriendo ahí es el colega que quiere que uno intervenga para que el paciente entienda lo que él quiere hacer, pero en realidad el paciente no quiere. Entonces, en realidad uno ahí tiene que trabajar con el colega, con el compañero, ¿no? Que está en crisis en ese momento. Porque él quiere hacer su trabajo para el bien del paciente, pero el paciente no quiere. Eso es lo interesante por ahí cuando uno hace interconsulta, de poder girar en un hospital general en todos los servicios. Y que, digamos, hagan la rama de la medicina que hagan, puedan tener un intercambio con salud mental. Todos nos defendemos de la salud mental, o de la psiquiatría, o de la psicología. Pero ustedes son la nueva generación. Y sepan que es la próxima pandemia, que ya la tenemos encima. Habrán escuchado que mi teléfono no para de sonar. Es todo el tiempo estar al teléfono, porque no solo hay pacientes descompensados que ya son pacientes, sino que hay nuevos pacientes por la crisis, y porque hay colegas que están en crisis, y porque muchos hemos perdido familiares en el medio, y porque, digamos, lo económico está generando estragos en la población. Entonces, todo está desbordado, y ya está la pandemia mental, que lo dijo, varios colegas lo han dicho por los medios. Esto es una frase de un filósofo español que me pareció súper interesante, que en esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque dan miedo, ¿no?, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Por lo menos eso es lo que tenemos que intentar, ¿sí? Siempre del fondo hay que salir y sacar algo positivo. Y esto, ustedes son muy jóvenes, pero lo conocerán algunos, otros capaz que no. Son unos personajes de Chespirito, el que hacía el Chavo del Ocho, y estos dos personajes estaban locos, y dentro de su locura, ¿no?, ellos no saben que están locos, y es lo más genial del mundo, y es de lo que la sociedad se defiende, justamente de la locura, de lo que no entendemos nos defendemos, y no es la idea para ustedes que van a ser futuros doctores, que no se defiendan de la locura, amíguense con ella, porque así van a poder ayudar a sus pacientes. La salud mental atraviesa a todos, y nadie está ajeno de ella, nadie está exceptuado de enloquecer o de tener una crisis vital en la cual no pueda salir, depresión, angustia, ansiedad, ataque de pánico. La depresión es la enfermedad neurótica por excelencia, ¿sí? Si ustedes me preguntan si los psicóticos se deprimen de otra manera, pero no
es lo que conocemos como depresión, ¿sí? La bipolaridad está en duda si es una psicosis o si es una neurosis. Les recuerdo que son términos del psicoanálisis, no son de la psiquiatría. Pero bueno, nos tenemos que ayudar de esa manera. ¿Han leído el Power de bipolaridad? Sinceramente, si no, no hay problema. A ver si se los puedo compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Sí, bueno, ¿pudieron leer algo de lo que Brenda mandó? Yo sé que se lo modifiqué, pobre, el año pasado y no le avisé, para hacerlo más ameno. ¿Les resultó muy pesado? No, para mí es pesado. ¿Cómo? No escuché. No me pareció pesado. Ok, perfecto. ¿Y qué dudas tienen o qué preguntas tienen? Yo sé que se lo modifiqué, pobre. Ya creo que desde el inicio no es igual. Yo tengo una duda. Dígame. No me quedó bien clara cuál sería la diferencia entre el maníaco y el hipomaníaco. Bien. Hipomaníaco es básicamente es una persona que hace 3000 cosas a la vez. O sea, te sobra energía y es productiva. O sea, vos te podés anotar en 2 cursos, trabajar, tener tu familia, dormir poco, pero es una energía utilizada. O sea, vos sos útil, hacés las cosas, las terminás de hacer, de completar, tenés una vida, un poco lo que somos todos los que estamos acá presentes. Hacemos 5000 cosas a la vez y todas o la mayoría tienen resultados. Y ya se habla casi de una estructura, sin ser patologizable, ¿sí? El hipomaníaco es eso, alguien que le sobra energía y hace, y hace, y hace, y hace, pero hace finalmente. El maníaco no. El maníaco es una persona que no duerme, que no le sobra energía por más que no duerma, hace cosas inhabituales durante la noche, generalmente o limpia toda la casa. Yo tenía una que hacía pocitos, vivía en Pilar, un country, y la señora hacía pocitos a las 3 de la mañana, claro, los vecinos la denunciaban, una señora muy adinerada ella, le gustaba cavar pozos y después los tapaba, después se bañaba, seguía su vida laboral, después, o sea, la crisis va aumentando. Piensen que no es que queda así divina cavando sauces, no. La señora después se hipersexualizó, entonces a la pareja le trajo conflictos, después viene el episodio micropsicótico, en donde ya empiezan a tener delirios, empieza la excitación psicomotriz y terminan como el episodio de Matías sale en la televisión, que lo habrán visto, si bien son jóvenes, búsquenlo en YouTube, es la mejor episodio psicótico en el contexto de una crisis maníaca de un paciente bipolar, ¿no? De hecho, habrán visto que él se casó, no sé si lo conocen o no, pero se casó con una chica que se llamaba María, que iba a tener su hijo el 24 de diciembre, que le iba a poner Jesús, ¿no? Y en ese contexto se casa, entonces ahí el matrimonio se anula, porque era un paciente con una descompensación mental. Si no, el divorcio de un paciente mental es muy complicado, porque puede entrar la carátula de abandono de persona. Esa es la diferencia. ¿Sí? El maníaco requiere sí o sí tratamiento. Y para hablar de un paciente bipolar necesitamos las 2 fases. La depresión mayor, o sea, no una depresión común, estoy triste porque, no sé, falleció mi mascota y estoy mal, o nada, en mi caso que falleció mi mamá, pues está un poco deprimida.
pero no. Digamos, la depresión mayor es la depresión donde el paciente queda sumergido en la habitación, en una cama, durante varios días, a oscuras, sin contacto con el exterior, ni celular, ni teléfono, no come, no se baña, no hace absolutamente nada. La residencia me ha permitido estar en muchísimas instituciones, entre ellas el Hospital Esteves. Una vez, en la sala Yersa, que es la sala VIP del hospital, había una señora que estuvo 3 años en esa situación de depresión. 3 años tirada en una cama. Nadie se preguntó nada. Ahora, cuando la señora hizo un episodio maníaco, ahí la trajeron al hospital. Por suerte despolarizó para el otro lado, porque si no, esa mujer se hubiese muerto escarada en una cama. Al hacer el episodio maníaco son muy disruptivos los pacientes. Entonces ahí es donde están todas las alarmas puestas, donde llama la atención y lo traen a un dispositivo. El depresivo no suele consultar, no suelen venir, pero sí tienen que tener en claro que es la fase en donde suelen suicidarse. ¿Sí? Piensen que también en la fase maníaca suele acompañarse del consumo de sustancias, entonces ya vuelve lo que es la denominación de patología dual. Ellos se sienten espléndidos, hay mucha energía, es como decirles la extrema felicidad. Y el paciente no quiere salir de ahí, obvio que no, porque si estás hiper feliz, no dormís, está bien, te anotás en 4000 cosas y no haces ninguna, porque eso es la otra diferencia con la hipomanía. Digamos, tienen un aceleretal que se creen capaces de hacer muchas cosas, pero es una energía improductiva, no hacen nada, no pueden, están dispersos. Habrán leído en la parte de la semiología, ustedes que ya vieron con Rodríguez semiología, esto sería la hipertimia, ¿no? Placentera, y tienen están hiperproséxicos. En realidad es una paraprosexia. ¿Sí? La paraprosexia es aumento de la tensión, ¿se acuerdan? Es el aumento de la espontánea por sobre la voluntaria. Vuela una mosca y volaron también, ¿sí? Semiológicamente son muy ricos estos pacientes cuando uno los ve. A nosotros en el Evita nos traen muchas veces nos han traído desde el aeropuerto de Ezeiza. Una vez vino un italiano, una vez vino una rusa, y uno ahí no tiene antecedentes, porque primero que no hablan el idioma de uno, pero cuando uno los ve semiológicamente, porque realmente es verlos, ni siquiera escucharlos, ya puede hacer un diagnóstico. En la semiología, si bien en toda la medicina es importante, para nosotros ver es muy importante, es el 50%, ver, oler y sentir, y después escuchar, ¿sí? Cuando uno escucha el golpeteo de la puerta, ya se imagina lo que está del otro lado, por más exagerado que parezca. El psicótico suele tener un golpe automático, golpea, golpea, golpea y no para, es una cosa tremenda. La hebefrenia, que habrán escuchado, la hebefrenia son las esquizofrenias infantiles, que hoy se pone en los ejes del DSM-5, esquizofrenia y retraso mental. Es lo que antes se denominaba hebefrenia, u oligofrenia. También el grito y el golpeteo es característico. Por eso es importante escuchar, ver, oler y sentir. Uno puede sentir cuando le dan la mano, ahora más que nunca estamos con esto de la mano, si la mano está sudorosa, si la mano está fría, si la mano está caliente, cómo es el apretón, si el apretón es fuerte, si el apretón es suave. Puede girar la mano y ver si hay cortes en muñeca, puede ver si se come los nudillos, puede ver si está quemado. Las personas que fuman, ustedes habrán visto que los dedos, se queman los dedos de tanto sostener el pucho, sobre todo en los psicóticos crónicos, que les quedan amarillos los dedos y tienen quemaduras. Pueden ver los bigotes, la dentadura. Bueno, hoy con los barbijos es más difícil, pero sí, no sé, la rinofima, en el caso de los alcohólicos, la hipertrofia
parotidia, ¿sí? La caída de pelo, si hay tricofagia, digamos, todo ese diagnóstico visual es lo que uno tiene que hacer antes de escuchar a un paciente. Cómo viene vestido. Ahí en el Esteves teníamos uno que se ponía al marco unos anteojos sin vidrio, por ejemplo, y se colgaba de este lado un preservativo y de este lado una guirnalda, sus pelos eran una cosa muy sucia, y después se ponía, no sé, un pantalón, un pintorcito, pintada muy bizarramente, y eso habla de lo que diríamos una psicosis claramente, pero probablemente sea una befrénica ya adulta, ¿sí? Una vez en el Evita, les cuento, esta es muy buena, pibe de 23 años, diabético tipo 1, nada, ingresa a guardia, imagínense, con una descompensación de la diabetes horrible, horrible, pero había un detalle. El joven había dicho que no se sacaba sus zapatillas hacía 3 meses. Bueno, obviamente todo croto sucio de quién es, de la psiquiatría. Entonces voy con las residentes a verlo. En realidad más que verlo era olerlo, chicos, el olor era espantoso. Imagínense que dormía y se bañaba con las zapatillas puestas. Enfermería, por suerte colabora, le sacamos las zapatillas y tenía todo macerado su piel, las uñas extremadamente largas, y había que hacer una diferencia, porque ¿por qué no se sacaba esas zapatillas? Si bien uno puede hablar de una psicosis, no sé. Y él decía que no se veía los pies. Entonces, claro, tenía una retinopatía diabética. Si estaba descompensado hacía meses, diabético mal controlado desde que se le hizo el diagnóstico. Y él decía que no se los veía. Entonces mi pregunta fue, ¿y cuándo te sacas la zapatilla? Cuando me duelen los pies. Ahora voy a sacar esto así los veo, si no los veo. Y cuando le duelen los pies es cuando las uñas ya golpetean delante de la zapatilla y no lo soporta más. Pero si no, él no se sacaba sus zapatillas. Ahí estoy. Bueno, así que vimos su parte de la diabetes, pero él le pregunto, ¿y vos sentís el olor? ¿Olor a qué? Me dice, tengo olor a plástico. Claro, no tenía olor a plástico, tenía olor a pie macerado de 3 meses. Entonces, esa percepción que el paciente no tiene hace pensar que es una psicosis sumada a una diabetes. ¿Sí? Bien hecha la interconsulta en ese momento, obviamente primero hay que compensar la diabetes porque él no va con una excitación psicomotriz o una agitación psicomotriz. Él va porque se descompensó de su diabetes. Y después hay que trabajar todo este aspecto familiar, porque nadie registra esa situación, claramente no. Y esa falta de registro hace que uno piense que es un paciente psicótico con una familia psicótica, porque recuerden que la manzana no cae lejos del árbol. Los pacientes no salen de la cigüeña que los trajo de Francia. Hay una familia ahí atrás, ¿sí? Con la que uno tiene que trabajar. Entonces el abordaje ahí tiene que ser interdisciplinario y familiar, ¿sí? Con un pronóstico difícil. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna duda más que tengan? Una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿El Esteves tiene guardia? ¿O tampoco? Ay, sí. Bueno, ustedes sabrán que en la provincia los monovalentes, Claro. Kicillof y su ministro de Salud decidieron el cierre. Pero decidieron no, está por ley, no es una cuestión de ellos solo, es una cuestión política. El Esteves tiene guardia, pero tiene requisitos. Tenés que ser mujer, mayor de 18 años, con DNI en mano, familiar acompañante, se prohíbe el ingreso de ambulancias y de policía. Te frena el seguridad manquito de la puerta, chicos, es manco el de seguridad, un horror, porque no discrimino al manco, pero en una excitación psicomotriz hemos tenido que taclear pacientes en el campo. Vieron que el Esteves es terriblemente grande. Tirárnoslo nosotros arriba de la paciente porque, claro, el señor no tiene brazos, hermoso, todo muy cuidado.
Entonces, para ingresar a la guardia tenés que atravesar un montón de instancias en las cuales los pacientes no acceden, y por ejemplo, si, no sé, le dijiste que tenés piojos, te mandan al Gandulfo. Entonces, el paciente entra en un circuito, porque el Gandulfo dice, yo no tengo psiquiatra de guardia, no, pero yo vengo, no importa, el paciente nunca llega a internarse en el hospital Esteves. Las derivaciones son muy difíciles. Por eso Levita se satura. Vos sos la única psiquiatra de toda la provincia de Buenos Aires. Además vienen los presos, que hay que hacerle las evaluaciones porque la justicia las pide en el momento, vienen los detenidos, los vagabundos que levantan de la calle, los poliadictos que están de Villa Diamante, Villa Zapito, Constitución, todo cae en el Hospital Evita. Ustedes piensen que hay situaciones de abuso sexual en la cual uno tiene que intervenir, las situaciones de duelo, las situaciones de emergencia. Ustedes piensen que nos ha pasado 1000 veces, entra un bebé y no es que va la pediatra, vamos todos atrás, porque hay que colaborar entre todos esa situación, y después a mí me ha tocado tener que hablar con la madre por la pérdida de ese bebé, o por la pérdida de un marido, por la pérdida de un hijo. Es un agite terrible, porque no es que se limita al paciente esquizofrénico, o no, es muy abarcativo. Si nutrición recibió una chica con anorexia, bueno, ir a verla, y después está la lucha con los menores, porque somos psiquiatras de adultos. Entonces, los menores, ¿los vemos o no los vemos? Y la verdad que en mi caso particular, sí, en una guardia. Si yo tengo un niño, como me ha pasado, de 7 años, que intentó suicidarse, obviamente lo voy a ir a ver, pero no puedo ser tan necia. Ahora, no es lo mismo que pasa con mis compañeras que no quieren verlo, porque claro, no somos psiquiatras de niños, pero está en una urgencia, entonces ahí entra la discrepancia. Si bien nosotros no vamos a hacer el tratamiento de ese niño porque no corresponde, pero en la urgencia sí hay que verlo. Y después viene donde lo internás, porque no hay cama, pero por ahí al tener 7 va a pediatría. Ahora tiene 14, pediatría no se hace cargo porque no le corresponde. Clínica te dice que como es mental no lo quiere, no quiere un paciente mental con el resto, cuando la ley dice que sí, que hoy se tienen que internar en cualquier lugar. Entonces en eso estamos, en esa construcción. Hay que crear más casas de medio camino, que sí el Hospital Romero tiene, y acá no, hay en provincia, en privado sí hay casas de medio camino, que sí, en algún momento van a ver la ley de salud mental con Rodríguez. Las casas de medio camino son casas, van a ver el PREA del Esteves, que por eso tienen más información, que es donde viven los pacientes con mínima asistencia. Y ellos pueden hacerlo, pueden vivir, pero hay que poner dinero, porque ese alquiler alguien lo tiene que pagar, alguien tiene que pagar la comida de estos pacientes y la atención por salud mental, psicólogo, psiquiatra, TO, AT, toda la artillería que se requiera para sacar el hospital monovalente, ¿no? Pero bueno, nada. En la guardia de salud mental, si en algún momento pueden hacer una guardia, si a la persona que tenga las dudas, vaya a Levita. A partir de ahí puedes meterte en cualquier lugar, porque es realmente devastadora. Devastadora. Lo que se ve ahí no se ve, creo que en ningún otro lugar. Sobre todo porque es un hospital general. Es así. Y otro que tiene guardia es mi pueblo de Varela, pero creo que es hasta las 5 de la tarde. Después, al otro día, ya queda el paciente en guardia y listo. No, lo ve la psiquiatra y se suelen derivar. Pasa que tampoco piensen que no hay lugares de derivación. ¿Dónde los metés? Hombres están perdidos, porque el único lugar donde pueden internar un varón hoy es el Hospital Levita. Que Rodríguez no quiere ampliar cama de hombre, él quiere mitad y mitad, y a veces no se puede, porque las mujeres pueden ir al Esteves. Y después cruzar a Capital es todo un tema, porque las ambulancias no salen de jurisdicción. Entonces a veces uno directamente sugiere, lleva a tu familiar en remis al Borda, ya está, listo. Sabés que ahí hay 45 camas de guardia, 45 tiene, es maravilloso. Es así.
Y después hace farmacología con los 5 psicofármacos que te da el Estado, que son los más baratos, que ya no hay partes del mundo donde no se usan más. Es así. Es así. Más allá de todas las vicisitudes, para mí la psiquiatría es hermosa, es mi vida. O sea, yo les puedo hablar maravillas de mi especialidad porque es lo que vamos a hacer. Es lo que le va a pasar a ustedes cuando elijan lo que tengan ganas de hacer. Si no, uno no haría docencia, no atendería pacientes de manera gratuita, porque la verdad es esa. Y sabemos las necesidades que hay y un Estado que no puede responder, porque es lo mismo que hablábamos recién, hay algo que no se quiere ver, y de la locura nos defendemos todos absolutamente, desde arriba hacia abajo, y lo que no somos conscientes es que nos puede pasar. Es como el COVID, nos puede pasar a cualquiera, no va a perdonar, no va a decir, Sí, sigue no, habiendo vos tenés plata. bastante tabú con las enfermedades mentales y también como que la gente no las termina de entender. Pero imagínense que, por eso cuando arrancó esta clase yo les dije, pretender que entiendan es complicado, no es fácil, se habla otro idioma, los psiquiatras han sido gente muy ermitaña durante siglos. Si ustedes miraron la serie El Alienista, el aspecto del psiquiatra es ese, es un tipo huraño, ermitaño, son hombres en su mayoría, por suerte estamos cambiando un poco esa realidad, pero no tenemos acceso a cargos, lo digo por experiencia personal. A cargos importantes, no hablo de un cargo de planta. Eso, el Evita está rodeado de mujeres, salvo Rodríguez, después somos todas mujeres. Pero sí, la imagen ha sido esta manicomial, que la famosa palabra manicomial, ¿no? El psiquiatra va, te tortura, te pone el chaleco, te inyecta y te deja babeando en un rincón. De hecho, hoy las familias, sobre todo en privado, te piden que si lo internás no quede babeando en un rincón, que no queden duros y rígidos, babosos. Eso lo hacía el haloperidol. Piensen que la psicofarmacología nace en 1953, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, y por accidente. En el Bordage están, no sé si alguno habrá visto el museo de Jacob, que están los 400 cerebros en piletones sin estudiarse, que cuando se hacían las lobotomías y todo eso en el sector donde funciona el servicio social, y eso hace menos de 100 años. Hace menos de 100 años. Entonces esa imagen hay que borrar, que uno sea más cercano, que no sea una especialidad que solo se dedica a locura, ¿no? Que es como nace con la locura posguerra, ¿no? Los primeros estudios surgen de ahí. Pero bueno, ven un caso televisivo, como ayer era que miraba el tirador de Belgrano. Si bien ustedes son jóvenes, capaz que lo escucharon nombrar. Un flaco joven que andaba disparando y mató pibes en Belgrano. Pero queda como el tirador de Belgrano, como el caso de Barreda, ¿no? Quedan ahí como, no sé, como algo para la historia de los homicidios sin especificar por qué esa gente hizo lo que hizo. Sin ánimos de justificar, ¿eh? No justifico el homicidio bajo ningún punto. Pero nada, hay estructuras mentales que analizar. De hecho, la condena a Barreda era un paranoico, era, porque se murió, era un paranoico, y un poco la condena viene a oficiar de restitución, de tratamiento. Pero el señor era un paranoico, sin duda. O sea, uno lee el expediente y se da cuenta. El tipo que mató a la mujer en el country, ahora no me acuerdo el apellido, Farré, que él dice que lo declaren insano. Es un maldito psicópata que tiene que estar muerto o preso de por vida, no hay duda de eso. Pasa que como perito de parte y perito de oficio, tenés que poner tu matrícula ahí. Yo encantada, a mí no me tiembla el pulso, pero bueno, no pertenezco a esa parte de la justicia. Nada, lean, infórmense, traten de ampliar la visión que tienen. La salud mental está en todos lados, en el diario, en la tele, en las novelas que lean. Hoy
hay mucho acceso a muchas series de Netflix, ¿no? Y pueden ver cosas ahí también, pero nos atraviesa a todos, eso es importante, y nadie está exento. ¿Sí? Bueno, jóvenes promesas, el miércoles trataré de mandarles el audio de la autora España. Y vamos a ver esa clase. Después, había un grupo que puede el miércoles y otro que no. ¿Era así? Sí, la mitad puede. Esa mitad que puede. ¿Pueden a las 10? Sí, Doc. Ok, entonces a las 10 vamos a ver depresión, para que no la pierdan. Y el compañero que la quiere grabar, que la grabe. Si surgen dudas, me preguntan, ¿sí? Perfecto. Les mando un abrazo, que tengan lindo día. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias. Chao, chao.